Buenas noches. Sí, se escucha. Bueno, Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por estar, gracias por conectarse, y más a esta hora, un día martes. Disculpen, no sé por qué no funciona mi cámara, yo soy la doctora Dive Mohamed. La idea de esta charla era un poquito para sacarle el miedo de dos patologías frecuentes que vamos a asistir, digamos, lo que sería en la fiesta, más que nada los TEC, que son muy frecuentes, que lo van a ver mucho entre el 24, el 25, el 31 y el 1 de enero, más que en otras ocasiones, y también algo de abdomen agudo, cuando es clínico, cuando es quirúrgico, y algunos tips para poder realizar la derivación y que estén seguros en hacer una correcta derivación. Yo ahora voy a compartir. ¿Ven todos ahí? ¿Están viendo las diapos? Sí, se ve perfecto. Sí, sí se ve bien. Bueno, y ahora, como a mí me gusta que la clase sea un poquito dinámica, espero que participen todos, entonces va a ser más interactivo, porque la verdad no es que vengo a darles conceptos que ustedes ya saben, sino tratar de que esos conceptos que todos sabemos, ponerlo en práctica. ¿Vamos entendiendo un poco? Así que quiero que todos participen. Entonces, vamos a ver sobre un poquito TEC. Yo acá presento un caso hipotético que puede ser real y que pueden verlos ustedes en cualquier día de la guardia, que es un paciente traído por el familiar de 60 años de edad que refiere a haberse caído de la bicicleta a 2 cuadras de una policlínica por esquivar un bache de la calle. ¿Esto puede ser verdad o no? ¿Puede pasar o no? Vamos, conteste. Sí, perfecto. Varias veces lo hemos visto, que es muy frecuente una persona que anda en la bici y se caiga, ¿verdad? ¿Qué me tengo que preguntar ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se cayó? Bueno, me sacudo la ropa y sigue. ¿Por qué lo traerá el familiar? ¿No le llamará la atención eso? Hay que ver cómo se ha caído también. Ajá, muy bien. ¿Qué más me tengo que preguntar yo? Porque a mí, ¿quién me va a decir que está el paciente? ¿La enfermera? Si es que tengo en ese momento, o el admisionista, che, doctora o doctor, acá hay un paciente que lo trae el familiar diciendo que se cayó de la bici. Entonces uno dice, ¿qué tengo Si que el hacer? paciente está ubicado en tiempo y espacio, puede ser. Ajá, ¿qué más ¿Cómo tengo que se pensar? llama? ¿Qué edad tiene? ¿Sabe dónde iba? Perfecto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mi examen físico, como ustedes lo estaban En el diciendo. momento de la caída. Exactamente. Este paciente, en el examen físico que yo hago, veo que está paciente lúcido, vigil y orientado. Lo único que presenta es una escoriación en la región frontal derecha y una herida cortante en la rodilla derecha. Y refiere dolor en el pie izquierdo. El resto sin particularidades. La presión arterial 130/80, una frecuencia cardíaca de 56 por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto. El hemoglucotest es importante que lo haga. Se lo hace. Sí, porque la caída puede haber sido por una hipoglucemia, por ejemplo, si es un paciente diabético. Perfecto, perfecto. En este caso estaba con 180, una saturación de 97% y le pregunto los antecedentes y me dice que que él es hipertenso y está medicado con valsartán y nebivolol. ¿Qué pienso ahí? ¿El paciente está bien? ¿Tiene algo que me llame la atención? ¿Lo puedo mandar a la casa? ¿Qué hago ahí? Llegó a mi paciente estudiado por el familiar, me dice que estaba andando en bici, esquiva un bache y se cae. Lo único que tiene es una herida cortante en la rodilla y una escoriación en la región frontal. Y de ahí todos los parámetros están estables. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué harían ustedes? Ahora es el momento de Primero hay que preguntar. Sí, yo creo que primero hay que preguntar si perdió el conocimiento o no perdió el conocimiento. El paciente te relata todo el acontecimiento, está lúcido, vigil y orientado. Él te dice que se acuerda de todo. Que él estaba andando en la bici, al esquivar un bache, perdió el equilibrio, ¡pac!, se cae. Se acuerda de todo. ¿Qué más? ¿Qué tendría que hacer yo? Vamos, pensemos, chicos. Vamos. Yo creo que porque esto le puede pasar hacer a un ustedes. control neurológico, verificar si tiene algún signo de foco.
Bien. Si está con la motilidad conservada, la fuerza. De los datos que yo pongo acá ahora, y que están viendo ustedes en la pantalla, ¿algo les llama la atención? Y está la frecuencia cardíaca un poquito baja, bueno, el hemoglucotética 180, que no sería pérdida de, digamos, una hipoglucemia. Perfecto. La presión está normal. Yo puedo presuponer que puede haber hecho un síncope el paciente por la frecuencia cardíaca que la tiene baja, sí, pero en los antecedentes personales el paciente usa beta bloqueante, por lo tanto, capaz, puedo presuponer que ese es su ritmo cardíaco normal. Pero no está mal pensar eso y alertarme. Eso es lo que quiero, que ustedes, que los signos y síntomas que ustedes pueden llegar a encontrar en el examen físico de un paciente, lo traten de interpretar y relacionarlo con la patología con la patología que consulta el paciente. Yo sí, a mí me llamaría la atención la frecuencia cardíaca, sigo haciendo el interrogatorio y veo que él toma beta bloqueante. ¿Puede ser por el beta bloqueante? Tranquilamente. ¿Puede haber hecho un síncope también? También. Y que se haya caído de la bici por eso y le haya echado la culpa al bache, sí. Bien. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Porque es importante estudiar y saber del TEC. Yo sé que es la cuarta causa de muerte en el mundo y es la primera entre los 2 y 40 años de edad. Es más frecuente en los hombres que en las mujeres. En un 10 un 15% son severos y requieren la hospitalización. Es la primera causa de muerte traumática en los menores de 15 años. Es la causa mayor de discapacidad adquirida durante la infancia, de retraso mental, de epilepsia e incapacidad física. Ven lo importante que es el traumatismo encefalocraniano, diagnosticarlo y tratarlo en el momento preciso. Y lo más importante acá, que el 75% de los TEC son leves. O sea, del 100% al 75% sé que no tienen complicaciones. Y solamente de ese 75%, el 3% puede evolucionar hacia moderado y grave. Es por eso que nosotros a los TEC leves, si bien nos tenemos que estar tranquilos y controlarlo, no hay que perderle el ojo al paciente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque yo sé que del total de los TEC leves solamente es muy baja la probabilidad, pero ante eso tengo que controlarlo, lo tengo que dejar en control para poder ver si tiene algún déficit o algo que me llame la atención para posteriormente derivarlo al paciente. Entonces, volviendo al caso, paciente 60 años, viene traído por el familiar. Yo le empiezo a hacer el examen físico, saco el interrogatorio y mientras le estoy haciendo el examen físico, siempre recordar el ABC. A, vía aérea y control de columna cervical. El B, la ventilación. La C, la circulación. El D, el déficit neurológico y la E, la exposición. Nosotros nos vamos a centrar en el déficit neurológico por la patología que estamos hablando, que sería traumatismo encefalocraniano. Entonces, si vamos ordenando el tema del examen físico, decíamos vía aérea, todo el paciente te habla, está consciente, la vía aérea está permeable, ventila bien, tiene buena circulación, porque yo lo veo los parámetros. En este caso ya vamos a hablar sobre el déficit neurológico y cómo lo vamos a valorar, pero como tuvo un TEC, tuvo un traumatismo, yo no me tengo que olvidar de la inmovilización, como dice A, vía aérea permeable y control de la columna cervical. Ahora bien, ¿a todo el mundo le tengo que poner un collar cervical? ¿Qué opinan ustedes? No, no a todo el mundo. Ajá, ¿por qué no a todo el mundo? Supuestamente hay que ponerle hasta que se demuestre lo contrario, de que no hay un traumatismo a nivel cervical. ¿Ustedes alguna vez tuvieron algún accidente en el cual fueron inmovilizados por un collar cervical? ¿O alguien tuvo un familiar en el cual le ha referido, che, ¿sabes qué? Me han puesto una cosa así, un collar que me inmovilizó el cuello y la verdad ha sido muy doloroso, muy incómodo? ¿Ustedes han escuchado eso? El mismo paciente te dice, doctora o doctor, ¿cuándo me va a sacar esto porque me molesta? ¿Lo han escuchado? ¿Todos han quedado mudos? Hola, hola. Sí, en muchas oportunidades, doctora. Bien. Entonces, sí está bien, como memotecnia y como orden es vía aérea y control de columna cervical. Pero hay situaciones en las cuales nosotros podemos evitar colocar
el collar cervical. Para eso podemos llevarnos con los criterios de Nexus a nivel cervical, en los cuales los criterios de Nexus me dicen, si el paciente no tiene dolor en la línea media, ¿cómo hago eso? En el cuello, la parte posterior, donde están las apófisis espinosas, yo con mi dedo comprimo, y si el paciente no le duele eso, si el paciente, cuando yo le hago el examen físico, por eso es importante evaluarlo correctamente al paciente. Si el paciente no tiene ningún déficit neurológico, si el paciente tiene un nivel de conciencia normal, si el paciente no está intoxicado, no tan solo con drogas, sino también con alcohol, y si no tiene otras lesiones dolorosas que distraigan al paciente, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si no tiene una fractura de fémur, o no tiene un traumatismo de tórax que haga que su concentración termine en esas heridas que son más importantes y pierda, digamos, la noción de que si le duele no el cuello, yo puedo dejarlo en una camilla y observarlo al paciente sin colocarle el collar cervical. ¿Me explico? Estos serían los criterios de Nexus que lo usan mucho en la parte prehospitalaria, en todo lo que sería Estados Unidos y también la parte de Europa. ¿Por qué es importante? Por esta situación, porque es tan incómoda la utilización del collar cervical y muchas veces el paciente no pasa 1 hora o 2 horas con el collar cervical, puede pasar más de 12 horas hasta incluso un día. Y esto predispone a muchos factores, como por ejemplo las úlceras por presión. Yo no vi en mi servicio úlcera por presión, pero al pasar de los días, si no se le saca el collar y no tiene indicación de usar el collar, digamos, el paciente puede generar esos pequeños lastimados en el cuero cabelludo o en la región de la base del cuello. ¿Qué más puede generar? Generarle dolor al paciente, porque se genera una contractura, porque no es la posición anatómica del cuello el que tiene en ese momento el paciente. Y esto genera un disconfort y puedo manifestar, o el paciente puede manifestar otras sintomatologías que me pueden enmascarar la patología por la cual consulta. Me voy explicando bien en este sentido. ¿Por qué lo traigo? A los criterios Nexus lo pueden buscar, lo pueden tener, hay las aplicaciones en el celular, lo pueden dejar descargado y pueden empezar a usarlo y conocerlo. Hay otras escalas, la más práctica a nivel prehospitalario, que es lo que van a ver ustedes, es la escala de Nexus, en la cual te dice que si no tiene dolor en la línea media, no tiene déficit neurológico, el paciente no tiene trastorno de la conciencia, no ha tenido consumo de drogas ni alcohol y no tiene otra lesión que pueda distraerlo de la parte cervical, podemos dejarlo inmóvil en la camilla sin el collar cervical. Ahora, decíamos que ya hemos hecho el A, vemos que el paciente te contesta, él respira bien, la parte circulatoria está bien, y nos tenemos que concentrar en el déficit neurológico. Y para eso hay múltiples escalas, la escala de Glasgow es la más conocida y es la que incluso es la que se creó para ver si el paciente tiene déficit o no neurológico. Entonces, es muy fácil, es ocular, verbal y motor. Ocular es un máximo de 4, verbal 5 y motor a 6. ¿Qué buscamos acá? Ver el estado de conciencia del paciente que ha tenido un TEC. Esta escala de Glasgow la utilizan para todas las cosas, pero está indicada principalmente para los traumatismos encefalocraneanos, de las cuales el máximo puntaje va a ser 15 y podemos diagnosticar un TEC leve, un TEC moderado y un TEC grave. Vamos a hablar solamente de TEC leve, que es hasta 13. Ahora bien, ¿podríamos sacarle la escala de coma de Glasgow al paciente que hemos visto, que hemos estado evaluando recién, del paciente que se ha caído de la moto? ¿Se animan a sacarle la escala de Glasgow? ¿El paciente tenía apertura ocular espontánea al sonido, a la presión o ninguna? El de la bici. ¿Qué número sería? 4. Perfecto. Perfecto. La parte verbal estaba orientado, confuso, palabras incoherentes, o sea, hace sonidos o no te responde. Está orientado. 5. Entonces ya tendríamos ahí 9, ¿verdad? Y en la parte motora, el paciente obedece órdenes, localiza, o sea, localiza el dolor o flexiona, una flexión normal, flexión anormal, extensión o no hace nada cuando yo lo estimulo.
lo he revisado, el paciente te dice lo que tiene, vos le tocás, yo creo que obedece órdenes, o sea, si vos decís póngase para acá, el paciente te va a colaborar. Quizás localiza dolor. No, porque el paciente está consciente, o sea, el paciente te va a decir, me duele acá, vos le estás hablando, el paciente obedece órdenes. Exactamente. Entonces, en este caso, el paciente tiene, ¿cuánto tiene? ¿Un Glasgow qué? 15. 15 sobre 15. El paciente está normal, tiene un Glasgow 15 sobre 15. Pero este paciente, siguiendo con la inspección médica y conversando con el paciente, mientras yo lo estaba evaluando, y veo la escala de Como de Glasgow, que en este caso es 15 sobre 15, el paciente refiere que comenzó a tener cefalea y se siente un poco descompuesto. Pero él me dice, doctora, no te preocupes, ¿sabes qué? Antes de salir he comido una empanada frita. ¿Puede ser? ¿Puede pasar esto? ¿O no? Puede pasar. Puede pasar. Entonces, ¿qué pienso yo? A ver, el paciente tiene un Glasgow 15 sobre 15. Perfecto. Chao, lo mando a la casa, pero tiene cefalea y está descompuesto. ¿Qué hago ahí? ¿Qué harían ustedes? ¿Puede ser algo neurológico? Sí. ¿Tiene los parámetros estables? También. Sí. Pero ¿puede ser también por la comida? También. ¿Qué haría yo? También. ¿Qué haría yo? Observarlo. Observar al paciente. Perfecto, lo dejo en observación, chicos. Es importante quiero que empecemos a poner en práctica lo que sabemos. Yo lo voy a dejar en observación porque, si bien todos los parámetros que tiene el paciente están normales, pero me hace mucho ruido que tenga esa cefalea y ese malestar. Puede ser por la comida tranquilamente, pero puede ser que no. Nosotros siempre digo, es preferible más que menos. Prefiero tenerlo unas horas en observación al paciente, que yo me voy a quedar tranquilo y el mismo paciente se va a sentir contenido, que mandarlo a la casa y después que venga peor. Entonces, yo lo dejo en observación. ¿Y qué le digo? Señor, lo puedo dejar en la suerte, lo puedo dejar en la cama si es que tiene, en la camilla, ahí por unas horitas, o si no lo dejo sentadito en una silla, independientemente. ¿Y cada cuánto lo controlarían ustedes? Porque no es que lo dejo ahí en la silla y me olvide de él. ¿Cada cuánto lo controlarían ustedes al paciente los signos vitales? ¿Ahora? ¿Cada cuánto? ¿Cada hora? Voy a decir que cada una hora. Si yo quiero saber... Cada media hora. Yo Cada creería... media hora, cada 30 minutos. Yo diría cada 20 minutos. Cada 15, 20 minutos se tendría que controlar este paciente para ir definiendo la conducta. Si yo veo que lo voy revisando cada 20 minutos durante una hora, está bien, después lo hago más espaciado, lo ideal es tenerlo en observación, si todo sale bien, 3 horas. Entre esas 3 horas tiene que haber, entre 3 y 6 horas, te dice la bibliografía, que el paciente puede manifestar algún signo o síntoma neurológico. Entonces, lo dejo en la camillita, lo dejo que me acompañe toda la guardia y de paso me hago un amigo más, en este caso, y me quedo tranquila yo y se queda tranquilo el paciente de que ha sido evaluado y le damos solamente atención, en este caso de enfermería, porque no va a necesitar más nada que si le duele algo, un pequeño analgesia y esperar y ver. Ahora bien, yo le estoy haciendo la evaluación, le hago el control a los 15 minutos y el paciente comienza a vomitar y refiere un aumento de la cefalea. ¿Qué piensan ahí? Yo lo dejé ahí en observación, entonces, y yo ya veo un síntoma. ¿Qué puedo pensar yo que el paciente puede estar haciendo? Y puede haber algún hematoma a nivel del cerebro. Hematoma subdural. O sea, puede tener un hematoma. Ya estamos todos neurólogos. Ya estamos todos neurólogos, digamos. No, y tiene compresión a nivel del cerebro. Acá lo que yo ya tengo que presuponer que el paciente vino con un Glasgow 15 sobre 15, empezó a tener un leve dolor, lo dejo, gracias a Dios, en observación, lo dejo en mi observación, y mientras lo estoy observando, ya se intensifica, digamos, la parte de neurológica. Por lo tanto, yo presupongo que el paciente puede llegar... Hay un micrófono abierto y
digamos. Puedo presuponer que el paciente en este caso puede estar teniendo algún deterioro del sensorio. Entonces, ya me alerta. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, cuáles serían mis criterios de derivación? El paciente, recuerden que tuvo un Glasgow 15/15. En este momento el paciente ya tiene menos de 15/15, porque tiene un traumatismo. ¿Qué más tengo que darme cuenta? ¿Y cuándo lo voy a derivar yo al paciente? Cualquier déficit focal neurológico desde un tramo, o sea, déficit para comprender, hablar, leer o escribir. Cuando yo le hago el examen físico, me doy cuenta que el paciente al comienzo está bien y después, a medida que pasa el tiempo, veo que ya el mismo paciente tiene una bradipsiquia, bradilalia. Cuando yo al examen físico lo empiezo a formar, hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto que está dificultando. Hola. Bien. Otro criterio de derivación tengo que tener en cuenta: si el paciente, por más que tenga un Glasgow 15/15 y yo hago un examen minucioso físico y resalto a nivel de la calota craneana o tiene una herida penetrante, yo puedo presuponer que el paciente pueda llegar a tener un daño cerebral. Lo tengo que derivar. Como dice también, el dolor de cabeza persistente, que el dolor de cabeza no es el típico del paciente. El paciente te va a decir: doctora, me duele mucho la cabeza, y vos le tenés que preguntar, ¿es un dolor frecuente? ¿Es un dolor que ya lo tuviste antes? Y él te va a decir: no, esta es la primera vez que tengo. Los vómitos repetidos. Generalmente en los vómitos neurológicos son a chorros, porque es por la irritación de las meninges. Crisis convulsivas, que están muy asociadas a los sangrados por la irritación de la sangre hacia lo que sería la corteza cerebral. También tenemos que tener en cuenta si el traumatismo ha sido de alta energía. En este caso el paciente iba en bicicleta, no ha sido de alta energía. Intoxicación por drogas, alcoholismos, alteración de la coagulación. Y acá un énfasis importante: todo paciente mayor de 65 años, yo tengo que presuponer que ya está tomando algún tipo de antiagregante o anticoagulante. Por eso es importante la anamnesis, en lo cual, si el paciente está tomando aspirineta, tiene más de 65 años y ha sufrido un TEC, lamentablemente tiene indicación de tomografía. ¿Y el por qué? Porque después de esa edad el cerebro se hipotrofia un poco, por lo tanto el espacio entre lo que sería la calota craneana y la meninge aumenta. Entonces, para que y la parte vascular pierde esa elasticidad que cuando uno es joven puede adaptarse hacia los movimientos. Entonces, cuando el paciente se golpea la cabeza, hace un movimiento de aceleración y desaceleración que lleva consigo no tan solo el encéfalo, que se pega, o sea, que se golpea o se frena por misma calota craneana, sino también que lleva consigo la parte de los vasos. Los vasos, al perder esa elasticidad, generan las lesiones. Y como hay una hipotrofia cerebral, el sangrado tiene que ser tan grande para comenzar a hacer esa compresión en el cerebro que está hipotrofiado para que yo me dé cuenta. Me explico, o sea, me van entendiendo la explicación del por qué los mayores de 65 años y más las personas que están con algún anticoagulante o algún antiagregante plaquetario, le tenemos que hacer una tomografía por más que el TEC sea leve. ¿Me explico el por qué? ¿Han entendido esa explicación? Sí, bastante claro. Sí. Bueno, eso es lo que lamentablemente en la bibliografía te respalda ese motivo, porque son esos pacientes que el típico que entran caminando y salen por la morgue porque no nos dan tiempo a tener alguna conducta clínica, médica o quirúrgica, en las cuales cuando ya están haciendo las manifestaciones neurológicas es porque el cerebro ya está muy lesionado. Entonces es importante, por eso vuelvo a decirlo, situarnos en el paciente, hacer una correcta anamnesis, preguntas todo, importantísimo la medicación, importantísimo hablar con los familiares, porque algunas veces los pacientes añosos te dicen: estoy tomando la pastillita amarilla, estoy tomando la pastillita blanca con la rayita en el medio. ¿Y cuántas pastillas blancas con la rayita en el medio hay? Miles. Entonces es importante
hablar con el familiar, y lo que a mí me resulta muy fácil es, che, hay alguien en tu casa, así que saquen una foto y te la manden al celular para que nosotros veamos qué medicación estás tomando. Es importante tratar de comunicar. Y también el otro síntoma de derivación inmediata de los TEC es la irritabilidad o el comportamiento alterado del paciente. Otra cosa importante, si yo tengo un paciente que se ha caído, independientemente, sacando este caso que ha sido de la bicicleta, se ha caído, tiene un Glasgow 15/15, no tiene déficit neurológico, pero yo puedo llegar a ver la fase de mapache, que es la de los ojitos morados, o el signo de Butler, que es el hematoma retroauricular. Eso me indica que posiblemente el paciente haya padecido una fractura de base de cráneo. Si bien este paciente está estable, pero estos son signos indirectos de este tipo de fractura que puede generar alguna lesión cerebral. Por lo tanto, este tipo de pacientes también los tenemos que derivar. ¿Por qué hago hincapié? Muchas veces a mí me ha tocado ver pacientes con un Glasgow 15/15, pero que tenían este tipo de lesiones y que decía, o sea, con la fractura de la base del cráneo, y que se lo veía en la tomografía. Pero uno decía, pero el TEC parece leve porque el paciente nunca perdió el sensorio. Pero son cosas que le estoy tirando esos tips para que se den cuenta ustedes de que son posibles lesiones cerebrales. Entonces, si nos volvemos al punto del paciente, yo sé que este paciente, el de la bici, se cayó, ingresa re bien, hablaba bien, lo dejo en observación, lo voy evaluando cada 15 minutos y en ese momento se intensifican los signos neurológicos, por lo tanto empezó con cefalea intensa y vómito, justo me fijo en la grilla y dice, cefalea y vómito, lo tengo que derivar, este paciente ya lo tengo que derivar. Ahora bien, ¿qué busco con esto? Que no nos confiemos en el paciente, que el paciente tenga un seguimiento y nosotros cuando le demos el alta estemos seguros y tanto el paciente como yo estemos todos contenidos. ¿Me explico? ¿Qué otra herramienta puedo yo usar en la guardia? La radiografía. Generalmente no se aconseja hacer la radiografía en los TEC. ¿Dónde sí le voy a hacer la radiografía? Cuando es a nivel cervical, que condice con los criterios de Nexus. Yo lo evalúo al paciente y para quedarme tranquila le pido la radiografía de cervical, de frente y de perfil. La que me interesa más es la perfil para seguir el alineamiento de los cuerpos vertebrales, y ahí descarto alguna patología, fractura, digamos, en los cuerpos vertebrales o en las apófisis. Y en el caso de no tener una tomografía y tenga alguna duda, también ahí te dice que si bien no es muy, no te da mucha información porque hay una superposición de los huesos, le puedes hacer una radiografía de la calota craneana, sí, para ver si ves algún resalto o algo que te predispone de acuerdo al examen físico que vos tenés y vos pensás que tiene una fractura, hundimiento. Si es muy grosera, en la radiografía se puede ver. Lo importante acá es que si tenés radiografía, el paciente tiene un TEC leve y yo no le he visto nada al examen físico, sí o sí hacerle ante la duda, y si ha sido no me quedó claro la cinemática del trauma, hacer una radiografía de cervical perfil para descartar alguna lesión cervical. Y bueno, para ir haciendo el resumen, ¿cuáles son las indicaciones de TAC en el TEC leve? Es muy simple. Paciente que hayan deteriorado su sensorio, su Glasgow. Este paciente de la bici vino con un Glasgow 15/15 y luego deterioró un poco con los vómitos y la cefalea, dándome un Glasgow de 14. ¿Es un punto? Sí. ¿Había pasado 15 minutos de la llegada del paciente? Sí. Ya me está alertando. ¿Qué más? Bueno, acá te dice que factores de alto riesgo de intervención neuroquirúrgica es cuando yo tengo un TEC leve, pero en el transcurso de la observación, fíjense que siempre acá te recomienda que el paciente se quede observando. Que el Glasgow sea menor de 15, que tenga una sospecha de fractura de cráneo abierta. ¿Cómo le vas a sospechar la fractura de cráneo? Cuando tiene, por ejemplo, una lesión en el cuero cabelludo, en el cual antes de hacerle la sutura, yo tengo que explorar la herida.
tengo que poner el dedo, no le duele al paciente, no tenga miedo, y exploro y siento, si es muy profunda, voy a sentir el hueso, digamos, la calota craneana, yo la voy a sentir, y si siento un resalto, puede ser que el paciente tenga una fractura. Lo sentí muchas veces, se siente muy, muy clarito cuando hay una fractura, por eso es importante explorarlo. Y ante eso yo lo tengo que derivar al paciente por más que esté con un Glasgow 15/15. Bueno, cualquier signo de fractura de la base del cráneo, como le hemos dicho, la fase de mapache, el signo de Battle, que es el hematoma retroauricular, la otorrasquia, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo por la oreja, la rinorraquia, que es la pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Con una gasita. Por ejemplo, el paciente va a tener esa agüita, me acerco la gasita y me va a hacer el signo de la escarapela. ¿Qué quiere decir? Que en el medio va a quedar clarito y hacia los bordes va a quedar como si fuera algo más oscuro, que me indica que es el líquido cefalorraquídeo que está mezclado con la sangre. A nivel de la otorraquia la voy a ver tranquilamente, porque ¿qué pasa? Yo voy a querer limpiar el orificio del oído, y constantemente va a venir un líquido, o sea, como un cero hemático que me está indicando que es líquido cefalorraquídeo mezclado con sangre. Bueno, los vómitos, en más de 2 episodios, recuerden que los vómitos son explosivos. Y obviamente en una edad mayor de 65 años, por la misma circunstancia que hemos hablado anteriormente, de que pueden generar un sangrado que en primera etapa sería asintomático. Y los riesgos moderados sería pérdida de la conciencia por más de 5 minutos, amnesia anterior al impacto de más de 30 minutos, y el mecanismo riesgoso quiere decir de que haya sido un accidente de alto impacto moto con auto, y que el paciente haya estado sin casco. Eso quiere decir que es de alto impacto, o si no, cuando en el mismo accidente, en el habitáculo, digamos, en el auto, haya habido muertes, digamos, otras personas en el habitáculo que se han muerto en el sitio de la escena. Eso me está indicando a mí que es un accidente de alto impacto, y que por más que el paciente esté estable, no quita de que posteriormente tenga alguna lesión. Estos son síntomas y signos que yo lo voy a ver en el examen físico, interpreto qué es lo que le pasó al paciente, veo cuál ha sido la cinemática del trauma y tomo una decisión. Recuerden que los TEC leves no los puedo mandar así porque hacia la casa, sino los tengo que dejar en observación. Entonces acá, ¿qué me dice la TLS? Yo hago una correcta historia clínica, veo que el paciente tiene un Glasgow 15/15, entonces veo los antecedentes, el mecanismo de elección, el tiempo de la lesión, o sea, cuánto tiempo ha durado este impacto y hasta que han ido y le han rescatado, si ha tenido una pérdida inmediata postraumática de la conciencia, si tiene heridas abiertas, si tiene una amnesia retrógrada, si tiene una cefalea leve, moderada, severa, lo que me indica acá que el paciente lo dejo en observación y lo voy evaluando, recuerden, cada 15 minutos. Y de ahí voy buscando otro tipo de lesiones, y en el caso que tenga radiografía voy sacando, ¿se acuerdan de la parte cervical? Si el paciente tiene un traumatismo de tórax, le hago la radiografía de tórax, etc. Ahora nos concentramos en la parte de cabeza. Y en el caso que el paciente tenga algún deterioro, como hemos hablado anteriormente, náusea, vómito, pérdida de conciencia, disminución de la escala de Glasgow por un punto, y que en el examen físico, mientras veo, me doy cuenta que ha tenido una herida en la cabeza, y cuando yo la palpo bien siento un resalto, cuando veo que tiene fase de mapache, signo de Butler, rinorraquia, otorraquia, yo ya ahí, por más que tenga ese TEC leve, lo tengo que preparar para derivarlo de una manera tranquila. Porque va a requerir principalmente una tomografía para descartar alguna lesión que yo no la puedo ver con mis instrumentos, que sería solamente una radiografía. Y otra cosa que yo recomiendo, en el caso que el paciente, en esas 3 horas que lo tenga en observación, está estable, no ha tenido ninguna alteración, y yo le doy el alta. Esta hojita es muy buena si ustedes la pueden hacer, en la cual acá le está alertando de que
si tiene somnolencia, vómitos, náuseas, convulsiones, sangrado, cefalea, todo eso, si el paciente, en el caso que en el transcurso del tiempo que se va a su casa llega a tener alguna de estas sintomatologías, tiene que retornar al servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque posiblemente capaz que no se haga efectiva a las 3, 6 horas que lo tenga en observación, capaz que sea más adelante, pero vos ya le estás alertando. Vos en ningún momento lo has dejado sin atender al paciente y ya necesitas el compromiso tanto del mismo paciente como el familiar que lo tenga en observación por lo menos 24 horas en su casa y que esté pendiente de estos síntomas. En el caso de alguna duda, volver. Entonces yo tranquilamente ya voy a darle el alta al paciente y el paciente va a entender de que se puede complicar posteriormente, sí, pero esto es inevitable. ¿Me explico? O sea, es como para resguardarlos a ustedes y para también ponerlo en compromiso al paciente de que también se tiene que seguir cuidando por lo menos 24 horas más del incidente. Antes de avanzar con el otro tema, ¿alguna duda? ¿Han entendido más o menos bien sobre el caso de esta persona, de cómo podemos ir cambiando y cómo podemos darnos cuenta si el paciente tiene o no tiene alguna lesión, por más que tenga un TEC leve? La idea es que no tengan miedo de tenerlo en la guardia del paciente y controlarlo. Sí, está clarito, pero ¿qué pasa en el caso que sea un niño? En el caso, ¿en qué sentido? En el caso del niño, los signos y síntomas son exactamente lo mismo. Lo que único que vos no podés evaluar bien es la parte de la conciencia del niño. Si un paciente mínimo de 5 años, cuesta bastante porque él no te va a decir si se acuerda o no se acuerda del suceso. Y por otro lado, prestar mucho a los signos de maltrato. Entonces, cuando vos le haces el examen físico, lamentablemente tenés que verlo de punta a punta al paciente, porque algunas veces vos vas a ver algunas otras lesiones que te puedan presuponer que el paciente ha tenido impactos grandes, o sea, de alta fuerza. ¿Me explico? En el niño es tenerlo en observación y ver que vaya cambiando su sensorio. El Glasgow del niño es muy difícil la parte del habla. Hay un Glasgow que está adaptado a los niños, que le invito a que cuando descarguen el Glasgow, para mí es muchísimo más práctico descargarlo a la aplicación. Te dice que cuando es pediátrico solamente modifican la parte esa que le digo, que es la del habla, porque es muy difícil comunicarse con los chicos. Entonces es muy difícil que el chico te Sí, a mí, diga por así. ejemplo, en la guardia, Sí. perdón. Sí. No. Sino que a mí la guardia, por ejemplo, Hola, ¿se cortó? la moto. Se cortó, El nene disculpa. tenía, me acuerdo, creo que es. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí. Hola. Hola, te Sí, escucho. no, te decía de que a mí la guardia es una familia que cayó de la moto, lo chocaron, ninguno sin casco, y el bebé tenía 8 meses. Entonces, bueno, directamente, como no tenía una buena evaluación ahí, directamente lo tuve que derivar. Claro. Para hacer tener. Perfecto, ahí tendrías que usar la escala de Glasgow pediátrica, que también es como te digo, está modificada, pero a ver, si yo tengo que es un niñito de 8 meses, que veo que no está llorando, está somnoliento, está hipoactivo, ya me llamaría muchísimo la atención. Si yo veo que tiene un cefalohematoma a nivel del cráneo, yo ya lo tendría que estar derivando. ¿Pero por qué? Recuerden que los niños no va a tener fractura, su cuerpo es muy elástico, por lo tanto puedo tener lesiones en los órganos internos sin manifestación externa. ¿Me explico? Hola. Sí, yo sí. Entonces, Yo lo como tuve que por eso, derivar porque tenía un cefalohematoma a nivel frontal izquierdo. Perfecto, hiciste bien. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, en el niño es muy raro en el niño, ¿viste? Y más los lactantes, es muy raro que se fracturen, porque es muy elástico. Recuerden que el hueso es cartílago, netamente. Entonces yo sé que si ha sido un accidente de alto impacto, puede haberse contraído, digamos, los fragmentos óseos y puede haber lesionado el órgano que están protegiendo y después volver a su estado natural. Entonces, como te digo, un cefalohematoma yo sí lo mandaría, como hiciste perfecto. Ahora, si el paciente tiene o no tiene después una lesión, bueno, es secundario, yo ya me alerté si tenía algo en el cual a mí me llame la atención y que pueda haber tenido. El niñito de 8 meses tenía criterio de una tomografía. No sé si le iban a hacer la tomografía, yo soy muy invasiva, perdón, pero estaba correctamente derivado. ¿Alguna otra pregunta?
¿Nadie? Hago una consulta, si no viene un niño con un Sí. TEC, Sí. pero sin que haya alguien observado el mecanismo lesional. Sí. Vas a usar el ¿Se deriva? glasgo pediátrico, haces el glasgo pediátrico, para eso lo vas a tener en observación entre 3 a 6 horas. Y vas viendo. Bien, bien. Si hay algo que a vos te llame la atención o veas que en el examen físico tenga algún cefalohematoma, algo que te diga, che, para que tenga un cefalohematoma importante tiene que ser de alto impacto la lesión. Recordad que los niños menores de 5 años tienen múltiples TEC por múltiples caídas, por los juegos que tienen. Entonces, si vos ves que el chiquito al observarlo está somnoliento, está con náusea, vómitos, lógicamente yo ya tengo que presuponer que él puede tener algo en la cabeza. Por eso es importante en este sentido la observación del paciente. La cinemática sí me ayuda para más o menos saber si es de alto o bajo impacto y más o menos darme una idea de dónde buscar las lesiones. Sí te sirve. Pero en el caso que yo no sepa cómo ha sido la cinemática, el examen físico y la anamnesis de lo que me puedo sacar yo digamos, del paciente, pero en este caso es pediátrico, más que nada de la madre o del padre, me van a ayudar para tomar una decisión. Si yo la dudo y el paciente veo que está con un glasgo 15/15, chicos, déjenlo observándolo. Entre 3 a 6 horas, que es lo que te dice la bibliografía. En las 3 primeras horas ya vas a definir si los tenés que derivar o no. Pero mi recomendación, TEC leve, no lo tomen a la ligera, déjenlo en observación. Y este papelito es fundamental si después lo quieren hacer para darle la tranquilidad a los familiares, a la madre, al padre, que si tienen estas cosas, tráiganlo. Tranquilidad para usted, tranquilidad para los familiares y todos contentos. Porque puede ser que se deteriore posteriormente tranquilamente, chicos. Pero también hay que tener una conducta. Es foto del momento. Y la tomografía es foto también del momento. Puede ser que tenga una tomo normal y muchas veces me ha pasado que a los 2, 3 o 5 horas el paciente recién ahí hace sangrado. Es foto del momento. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. Bien. Ahora seguimos. La otra Doc, me quedaba. Doc, Perdón, doctora, Sí, sí. hola. una pregunta. Sí. Dígame. Sí, pues en el caso ahora de corticoides como antiinflamatorios, por decirlo, que es lo que, por ejemplo, es lo que yo tengo máximo en un caso. En la bibliografía, con respecto a los TEC y el corticoide, no. El corticoide está indicado cuando hay una masa ocupante. Masa ocupante puede ser un tumor o, por ejemplo, un absceso o algo que haga edema cerebral. La sangre es más convulsiva, genera más irritación a nivel cortical y de las meninges. Por lo tanto, es más factible que haga convulsiones en la primera etapa más que edema. El edema ya es un poquito más secundario. O sea, es como que tiene que pasar más horas. ¿Me explico? No sé si respondí No se te escucha. respondí la pregunta. ¿Hola? Sí. Lo que Bien. preguntaba, ¿por qué lo máximo que, por ejemplo, en mi caso, es lo que yo tengo en un CAP? Claro, un corticoide. el corticoide es más común para las masas ocupantes. Es aquel paciente que viene el familiar preocupado porque no come nada, deterioro del sensorio. Si bien puede haberse deterioro del sensorio y se puede haber caído, entonces tiene el antecedente, por ejemplo, de un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón o un cáncer que te dice hematológico en estudio. Yo puedo presuponer que puede llegar a tener algo a nivel cerebral, sí, puede ser una MTS, y bueno, puedo ponerle ahí la DEXA, que eso genera que es para el edema cerebral. Pero si vos me decís en este caso TEC, te diría que no, igual. Hay dos escuelas que usan por un lado la fenitoína y por el otro lado sin fenitoína y esperan si es que hace convulsiones o no el paciente. Digamos, cuando ya está diagnosticado que tiene un hematoma subdural, el paciente por el TEC, digamos, si se pone o no la fenitoína. Pero la verdad, volviendo al tema de la DEXA, son para situaciones muy puntuales las que se pone la dexametasona. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos entonces con Doc, el tema. desde, Sí, dígame. Doc, ¿me escucha? Sí. Desde el sur, área programática sur sería.
para derivar. En este caso Sí. yo no tengo cerca una tomografía. Veo los signos de deterioro del sensorio. Sí. ¿Qué Pongo una harías? vía. Con Pongo una vía. ecografía, cabecera a 30 grados. Sí. El paciente tiene que oxigenar por encima del 95%. Recuerden, ahora otra cosa importante. Recuerden que el oxígeno es un medicamento. ¿Alguien satura al 100%? Nadie satura al 100%, ¿verdad? Nadie. No es tan fisiológico encontrar un paciente que sature al 100%. Entonces, si yo le llego a poner oxígeno que sature al 100%, eso genera un lavado de una alteración en el medio interno que a la larga no me voy a poder poner a explicar la fisiopatogenia, pero a la larga puedes también predisponer a una vasodilatación cerebral aumentando el edema cerebral. ¿Me entienden? Entonces, los pacientes neurológicos no es que tengan que estar al 100% oxigenados. La bibliografía te dice que tiene una oxigenación por encima del 95%. Si el paciente, yo le pongo la vía, le pongo la cabecera a 30 grados porque tiene que estar semisentado el mismo, si está saturado al 95%, no hace falta ponerle oxígeno. Le puedo poner un antiemético. Recuerden que todos estos tipos de pacientes, si yo pienso que tiene una fractura de la base del cráneo, no le puedo poner una sonda nasogástrica. ¿Ah? Recuerden, porque si está y pienso que tiene una fractura en la base del cráneo, esa sonda en vez de ir hacia el estómago, iría hacia el cerebro, porque posiblemente se haya lesionado el etmoide. Entonces, las laminitas del etmoide, entonces va a pasar directamente esa sonda en vez de al estómago hacia el cerebro. Por eso la sonda nasogástrica está contraindicada. Pero sí yo le daría un antiemético porque puedo provocar en el traslado esas náuseas y el vómito y puede broncoaspirarse el paciente. Ahora, lo que le puedo hacer en vez de hacer una sonda nasogástrica, una sonda orogástrica. No es tan efectiva, o sea, cuesta mucho fijarla obviamente, pero es más segura la orogástrica pensando que el paciente tiene un TEC con lesión en la base del cráneo. ¿Me explico ahí? Solamente eso, no le bajo la presión, porque la hipertensión es protectivo si es que el paciente tiene algo neurológico, es protectivo, digamos, porque mantiene la perfusión cerebral de sangre, digamos, que sigue irrigando ese cerebro que está contuso. Pero si hago estos pequeños gestos que son muy fáciles para poder hacer el traslado. No sé si te contesté la duda. Gracias, Doc, sí. No, no hay por qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. No sé si me están preguntando. Continuemos. Continuemos. Perfecto, gracias. Bueno, entonces la otra patología que podemos ver es el dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser agudo. Dolor abdominal agudo, que es un síntoma frecuente, se da entre el 5 al 10% de las visitas de urgencia y es la expresión de múltiples patologías. Y el abdomen agudo es un dolor de comienzo brusco y repercute en el estado general del paciente. O sea, el paciente se levantó bien, a la tarde te dice empecé con el dolor y ya no doy más, doctor, por favor, me ayuda. Esas son las dos cosas. El dolor abdominal aparece en cualquier patología, mientras que el abdomen agudo como la palabra dice, es algo brusco. El paciente estaba bien y ya a la noche ya no puede más del dolor. Apareció de una manera brusca. Generalmente en la etiología, para pensar y ordenarnos, los menores de 50 años es más frecuente el dolor abdominal inespecífico, la apendicitis y la patología biliar. Y en los mayores de 50 años, lógicamente la patología biliar, patologías obstructivas y, por último, el dolor inespecífico. Diferencias. ¿Qué es un dolor visceral? Está mal delimitado, intensidad creciente, síntomas vegetativos, cuáles serían el sudor, náuseas, vómitos, y localizado en la línea media. O sea, que el paciente te dice, me duele, por el pupo, esto así, me duele más o menos acá. Es como que inespecífico, no te da muchas referencias. El dolor parietal
es cuando el paciente te dice, me duele acá, es señalado, es con la punta del dedo, me duele en el hipocondrio, me duele en la fosa ilíaca, en el hipogastrio, ahí, bien localizado, sordo y sostenido. Empeora con la valsalva cuando el paciente hace maniobras de presión negativa y algunas veces cuando vos tocas en esas lesiones, como tiene una hiperalgesia, como que le duele más. Como, no me toque, doctor, que me duele si usted me toca. Y el dolor referido es poco frecuente, lo vi pocas veces, pero es un dolor localizado en una zona distante de origen. Por ejemplo, cuando le duele el hombro por la vesícula. Yo lo he visto esto, por ejemplo, en los postoperatorios de la laparoscopía de vesícula, que le he visto por insuflarle, digamos, con el dióxido de carbono al paciente, después, digamos, del procedimiento, como queda algo de gas, el paciente se puede levantar después de la anestesia todo y te dice, me duele el hombro. Ese es un dolor referido, que si bien le duele, pero no es en el lugar preciso donde le duele, o sea, es otro lugar donde está la manifestación, o sea, en este caso la patología. Para tener más en cuenta, síntomas digestivos, las náuseas, el vómito, la diarrea. Chicos, recuerden, pacientes con diarrea, vómito, también piensan en COVID. Ahora se están manifestando más gastrointestinales, debe ser por el calor y demás. No lo dejen a un lado. Fiebre, diarrea, náusea, vómito, piensen en COVID, piensen en eso. Disculpen que meta el COVID acá, pero es también para que presten atención en esos síntomas. Estreñimiento, anorexia, melenas, rectorragia, hematoquesia. Y otros que sería fiebre, disuria. Acuérdense que vómitos, diarrea, disuria puede ser también un poquito englobado a lo que sería una infección urinaria. Metrorragia se da muchísimo en las mujeres, amenorrea, tos, disnea, dolor torácico, palpitaciones. Piensen en palpitaciones y más si yo oculto y siento un soplo a nivel abdominal, que puede ser la aorta abdominal. Síncope, mareo. Síntomas vegetativos, como decíamos, inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Entonces acá este cuadrito me pareció muy interesante para ver qué tipo de patología puede presentar de acuerdo a dónde te dice el paciente que le duele. Si vamos al de derecha, al hipocondrio derecho, tenemos cálculo biliar, úlcera del estómago, pancreatitis. Si es renal, parte derecha, que serían los flancos, serían cálculos renales, infección urinaria, estreñimiento, hernia lumbar. Si es en el fosa ilíaca derecha, neumocramida, apendicitis, puede ser estreñimiento, dolor pélvico, dolor en la ingle, hernia inguinal. Recuerden en la mujer que puede ser algo a nivel de ovarios. Y también, porque no olvidar la parte de la mujer, digamos, la parte de los ovarios. A nivel central, en el epigastrio, úlcera estomacal, acidez, pancreatitis, hernia epigastria. A nivel central tenemos pancreatitis, apendicitis temprana, que se acuerdan que me empezó a doler acá en el medio y se irradió hacia la fosa ilíaca derecha. Hernias umbilicales, intestino delgado. A nivel del hipogastrio, infecciones urinarias, apendicitis. Tenemos múltiples patologías que podemos pensar y presuponer de acuerdo a dónde le duele el paciente. Una vez que hago pienso que puede ser, empiezo a hacer los diagnósticos diferenciales. Importantísimo. Y entonces, ¿cómo voy a hacer? Y siempre voy a hacer hincapié, tóquenlo al paciente. Hago una correcta anamnesis, veo la edad, el sexo y veo que puede ser la patología que lo está desencadenando el dolor. Veo si tomó fármacos o no, si el dolor de una instauración brusca, aguda, subaguda, el tipo de intensidad. Recuerden la escala de EVA, que es la escala de valoración de dolor, en la cual acá es del 1 al 10, del 0 al 10, en el cual el 10 es el dolor súper intenso y ahí el paciente, de acuerdo a cómo se siente, va a ir refiriéndote, tengo una escala de 5 a 10, de 6 a 10, o doctor, me levanté hoy con un 5 a 10 y hoy ya estoy 10 sobre 10. Me va indicando de cómo ha sido la progresión de ese dolor. Si se irradia ese dolor hacia la escápula, a nivel de cinturón, recuerden, las patologías, si es pancreatitis, hacer un dolor hacia el cinturón, si hacia la escápula, puede ser la vesícula, etcétera.
Bueno, la topografía, para ir viendo qué diagnósticos, presuponer qué diagnóstico puede tener el paciente para hacer los diagnósticos diferenciales y qué síntomas acompañantes tienen, fiebre, vómitos, diarrea. Recuerden, vuelvo a repetir, fiebre, diarrea, náusea, vómito, pensar también en COVID, no tan solo en la parte abdominal. Una vez que hago la anamnesis, más o menos describe el paciente cómo es el dolor, hago la inspección, abro, veo el abdomen, veo si hay cicatrices, si hay lesiones cutáneas, si hay algunos signos. Este signo es el famoso signo de Cullen, como verán. Este me indica que es un signo de pancreatitis, que ya es una pancreatitis ya ha progresado bastante y ya está necrótica. Y el signo de Grace Turner es un poquito más chiquita que esta, pero me da índices de que puede ser una pancreatitis. Si el abdomen está plano, si el abdomen está bombado, acuérdense, si está abombado puede ser porque tenga líquido, que puede ser una citis, o puede ser que esté con un abdomen ya distendido por gases. Puede ser muchas cosas. Recuerden que es importante el examen físico y la anamnesis. A la ocultación, si tienes ruidos hidraéreos o no, si tienes ruidos metálicos o no, si tienes soplos abdominal, que puede ser, si es soplo abdominal, me tengo que remitir a la parte de la aorta, etcétera. Vean lo importante que es hacer un examen físico. Hasta ahora nosotros no hemos hecho nada de imágenes, solamente anamnesis y exploración física. ¿Qué más? Sigo haciendo la exploración de física, hago la palpación. Puedes buscar o realizar el signo de Murphy, que sería si tiene o no compromiso a nivel vesicular. El signo de Bloomberg, que es para ver si tiene apendicitis el paciente. El signo de Rovsing, que es del otro lado, de la fosa ilíaca izquierda. Si yo comprimo, repercute en la fosa ilíaca derecha y eso quiere decir que tiene apendicitis el paciente. El signo del obturador, para ver si tiene apendicitis el paciente, en la cual hacemos la rotación interna del muslo, en la cual el paciente refiere dolor. El signo del psoas, que es dolor a la extensión de la cadera derecha. Entonces yo extiendo un poco la cadera y te va a decir que le duele y disminuye el dolor cuando se flexiona el muslo, digamos, y eso me indica de que puede ser está con un cuadro de apendicitis, y esta apendicitis puede tener una localización retrocecal. Para que vean que hay múltiples signos y síntomas y múltiples maniobras que puedo llegar a hacer yo en el examen físico, en la palpación, sin necesidad de algún método complementario. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque al estar ahí solos en la trinchera, algunas veces se nos dificulta. Si nosotros sabemos estos truquitos, más o menos nos vamos a guiar si el paciente tiene un abdomen agudo o no, si tiene criterio de quirúrgico inmediato o no. Y bueno, obviamente la percusión, si está timpánico, timpanismo quiere decir si hay gases, si hay matidez, puede ser que sea una masa, puede ser que esté aumento de tamaño, por ejemplo, el hígado o el vaso. Y bueno, nuestro amigo poco querido, el tacto rectal. También es importante, si es necesario, si el mismo paciente te dice que ha estado con melena, con rectorragia, hay que hacer ese tacto rectal para ver si está ocupado o no el recto, digamos, la ampolla rectal, y si está ocupado, qué restos saco, si hay con sangre, si es heces comunes, y también veo si hay hemorroide o demás que también puede haber generado ese sangrado. Importantísimo en el examen físico y en la anamnesis del paciente para ir buscando. Hasta ahora no hemos necesitado ningún método complementario. Solamente con estas cosas yo ya voy a indicar si el paciente va a requerir o no algún procedimiento quirúrgico. Y en el caso de que el paciente esté consulta por dolor abdominal, pero veo que está con inestabilidad hemodinámica o sospecha de patología quirúrgica, por ejemplo la apendicitis, una colecistitis, si bien tienen que operarse, pero lo que podemos hacer es hablar al servicio de emergencia, decirle al paciente que tiene estas características, empezar el tratamiento antibiótico, porque va a requerir tratamiento antibiótico, sostenerlo y capaz que hacer una derivación ya no programada, pero
una derivación no en ese mismo día, sino al otro día, diferida, como le decíamos nosotros. ¿Qué más tenemos que derivar? Las hernias irreductibles. El paciente, ¿por qué? Recuerden que puede quedar estrangulada o atrapada y eso sí necesita tener una conducta quirúrgica de urgencia para evitar complicaciones posteriores como el infarto de ese intestino. Signo de peritonismo. Vómitos fecaloides o sanguinolentos. Tienen criterios de derivación. Fecaloide porque puede ser que está acusando una oclusión abdominal. Esto se da mucho en los pacientes añosos. Y los vómitos sanguinolentos en los hemorrágicos. ¿En qué? Pacientes alcohólicos, en pacientes que tienen los antecedentes de haber consumido AINES, o que ya tenían lesiones crónicas, digamos, o gastritis crónica que pueden haber producido un avance de la enfermedad y generar los vómitos sanguinolentos. Rectorragia profusa y de origen incierto. Por eso es importante hacer el tacto rectal. El tacto rectal me va a ir indicando si el paciente tiene un sangrado externo, interno y de dónde viene el mismo. Por ejemplo, una rectorragia es muy frecuente en los pacientes que tienen úlceras péptidas. ¿Qué quiere decir? Es tan rápido el sangrado o tan rápido el sangrado que presenta el paciente que no tiene tiempo de ese mismo organismo de digerir la sangre. Por lo tanto, el paciente elimina sangre roja rutilante. Y también puede estar vomitando esa sangre roja rutilante. Entonces, no es pensar que está con en este caso no es que voy a pensar solamente que puede ser un hemorroide, sino que es un sangrado más alto, más elevado, por lo tanto sí o sí lo tengo que derivar. Y ahora vamos a empezar a pensar entre todos qué es lo que puede ser. Yo les voy a dar unos pequeños casos clínicos para ir terminando, para que apliquemos lo que le acabo de presentar a ustedes sobre en estos mismos casos. Yo tengo acá en la guardia una mujer de 83 años de edad con un antecedente de una fibrilación auricular que acude por dolor abdominal intenso de inicio brusco. Tiene diarrea con sangre de 2 días de evolución y el examen físico tengo abdomen blando, depresible, doloroso de forma difusa a la palpación y no tiene soplo. Ahora, ¿qué es lo que le llamaría qué es lo que le llama la atención a ustedes de esta paciente? La diarrea con sangre por más de 2 días. Bien, ¿y qué más? El dolor abdominal difuso. El dolor abdominal difuso puede ser más que nada algo visceral. ¿Qué más? El inicio del dolor. Tiene antecedentes de su fibrilación auricular. Bien. Anticoagulada. Perfecto. ¿Habrá estado anticoagulada? No sabemos. ¿Cuántos años tiene? 83. ¿Ustedes anticoagularían un paciente de 83 años? Ahí está, porque es costo-beneficio, justamente. Depende de los factores de que tenga la paciente, si puede ser costo-beneficio, se anticoagula o no, digamos, dependiendo. Y hay factores que algunas veces hay que, en el interrogatorio, digamos, que siempre se le hace al paciente si con quién vive, si va a poder hacer el tratamiento que corresponde, si porque como se tiene que hacer control de RIN y todo, dependiendo de la anticoagulación que tenga, beneficio de ese paciente. Si un paciente que vive solo de 83 años que se sabe que no va a poder anticoagular, o sea, capaz que se interna, se ha diagnosticado la fibrilación auricular y por ahí el médico decide la anticoagulación, pero también evalúa factores si va a poder después de internación continuar, digamos, y hacerse los controles. Perfecto, entonces tiene 83 años, capaz que esta señora vive sola y no está anticoagulada y tiene una FA. Entonces, por acá, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué podemos pensar que el paciente puede estar teniendo en este momento que me consulta a mí en la guardia con todo lo que hemos hablado recién? Ahí tenemos una isquemia mesentérica, doctora. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene 83 años, si tiene su fibrilación auricular, tiene la diarrea con sangre y no tiene soplo. O sea, hay algo que puede ser que está obstruyendo y tiene... ahí no dice si está anticoagulada o no, yo presupongo que no está anticoagulada, entonces tranquilamente es un trombo que se ha desprendido y ha impactado en la arteria mesentérica. Eso es todo pensando, ¿no? Ya, esto es lo que yo presupongo que puede llegar a tener solamente con la anamnesis, chicos, y con el examen físico.
Miren lo importante que es el Claro. examen físico. ¿Qué más? A ver, veamos. Tengo varón, 89 años. Me encantan los viejitos. Me encantan los viejitos, así que no, que son los que más van a llegar a la guardia. Paciente varón de 89 años que tiene antecedente de hipertensión, dislipemia, acude por dolor abdominal súbito irradiado a la espalda, una TA de 90-55, un examen físico, dolor, abdomen blando, depresible, doloroso, de forma difusa la palpación. Y tiene un soplo abdominal. ¿Qué podemos pensar? Puede ser un aneurisma de aorta. El paciente está como choqueado, está hipotenso. Bien, ¿qué más? ¿Qué es lo que más también te llama la atención? Es un paciente hipertenso. El dolor súbito. ¿Y qué más? Algo importante. El dolor súbito irradiado hacia la espalda. Algo más importante, algo que te va a decir, che, no, si es eso. El soplo. El soplo, lógicamente. Es muy raro que tengas algo que te sople en la panza, ¿o no? Si hay. Y otra cosa que no dice acá es que puede llegar a estar, y podemos llegar a ver, la diferencia que hay de pulso entre los miembros, tanto superiores como inferiores. Porque puede ser un aneurisma disecante de la aorta, en la cual hay alteraciones también de los pulsos. Es importante, por eso, voy a repetir, el examen físico del paciente. Es fundamental. El soplo abdominal ya me está infiriendo de que eso no es normal y que al tener ese dolor hiriente algo súbito, puede ser que sea una aorta que está lastimada, o sea, que está complicada. Hay que derivarlo porque hay que hacer un diagnóstico preciso. Como verán, es un aneurisma de aorta abdominal complicada. Otro paciente. Paciente de 52 años, este más joven, sin antecedentes de interés, acude por dolor abdominal urente irradiado a la espalda, que mejora con la toma de alimentos. Refiere toma de diclofenac cada 12 horas en los días previos por una egipcia. Tiene una TA de 170. Al examen físico, abdomen blando, depresible, doloroso en el epigastrio y no tiene soplo. ¿Qué pensamos? Puede ser una úlcera. Una úlcera péptica. El antecedente de diclofenac ayuda mucho a la úlcera. ¿Sí? ¿Vieron lo importante que es interrogarlo al paciente? Chicos, hasta esto nosotros no hemos hecho ningún método complementario. Vean lo importante que es verlo al paciente, tocarlo al paciente y ver los posibles diagnósticos diferenciales. Ahora bien, yo sí le agregaría algo importante. Descartar un infarto. Que calma con este alimento. Sí, pero descarto igual yo un infarto. Tengan en cuenta que muchos pacientes atribuyen, porque casi todo, ¿quién no tiene hoy por hoy una gastritis o ha tenido gastritis? Casi todo el mundo tuvo gastritis. Entonces no hay que subestimar ese punto, y más cuando es un paciente mayor de 40 años que es hipertenso y dislipémico, que son dos factores de riesgo importantes: el sedentarismo, la hipertensión, el sobrepeso, si es tabaquista o no, etilista también, en lo cual no me cuesta nada hacer un electrocardiograma. Recuerden que si no saben interpretar el electro, no hay ningún problema, se lo manda a la red de infarto para que descarten si tiene alguna patología o no, o si tiene alguna elevación o no del ST. Importantísimo eso, chicos. ¿Entienden? Hay gente que les puede ayudar en cuanto a la lectura del electrocardiograma. Que ningún paciente con factores de riesgo y que haya entrado por algo así con dolor en el epigastrio se vaya sin un electro. Es preferible, vuelvo a repetir, más que menos. Entonces, si bien esto es una úlcera péptica, también tranquilamente pudo haber pensado en un infarto y tendría que haberle hecho un electrocardiograma. ¿Me explico? Pensar en eso. Paciente mayor de 40 años, con factores de riesgo, un electro es gratis. No pierdo nada. No lo sé leer o tengo duda en lo que veo, mando a la red de infarto para que me saquen esa duda y me quedo tranquilo, tanto yo como mi paciente. Y bueno, y este ya es trampa, porque bueno, acá hay una paciente de 52 años sin antecedentes, que acude por un dolor abdominal súbito irradiado al hombro, 85-55 de presión, y tiene el abdomen al tablo, que es una perforación de la víscera hueca. Acá, qué lástima, ya hice trampa, ya hicimos trampa todo, salimos diagnosticados.
Importante acá es hacer un diagnóstico diferencial entre lo que sería la perforación de una víscera hueca, que es un dolor súbito y violento y radiado hacia el hombro, que aumenta con los movimientos, es acompañado con síntomas vegetativos. ¿Se acuerdan el signo de Jovet? Que si yo hago una directa de abdomen puedo ver la columna de aire en el hígado. ¿Se acuerdan esa semiología? Bueno, eso es para poder hacerlo ahí. O siento ese timpanismo, digamos, en la parte de cuando hago la percusión en el abdomen. Yo no la, o sea, si la pueden hacer, pueden sentir timpánico, entonces ya me dice que hay aire y eso me indica que puede ser una víscera perforada. Y la úlcera péptica, la toma de AINES, el dolor en el epigastrio urente que se irradia hacia la espalda, ya sea el hipocondrio derecho, la pirosis, la flatulencia, las náuseas, los vómitos, y lo importante acá, la diferencia es que alivia con la toma de alimentos o antiácidos. Es para diferenciar lo que sería la perforación de una víscera hueca y una úlcera péptica. Importante acá es la semiología. Y bueno, yo creo que no sé si tienen alguna duda, si les pareció interesante, digamos, la clase. La idea mía era más o menos refrescarle estas cosas para ahora que vienen las fiestas, que son 2 patologías que se van a ver frecuentes, el dolor abdominal más los TEC por los accidentes o los incidentes de tránsito, como les digo yo, y como darle un ordenamiento de cómo nos vamos a ir ordenando, por así decirlo, entre la inspección del paciente. Vuelvo a repetir, el examen físico es fundamental. Hacerle un correcto interrogatorio al paciente, tomarme unos minutos para ver qué es lo que tiene y por qué lo trajo ahí, y con eso yo puedo definir una conducta, si tengo que derivar o no tengo que derivar, y dejarlo en observación. ¿Alguna duda? No, todo está, doctora. La idea es que haya sido claro. Si bien esto ha sido sobre la hora, después si quieren vamos a hacer así un día a la semana o cada 15 días de temas que ustedes, yo siempre digo, los temas que ustedes quieran me hacen llegar y lo preparamos algo así, cosas prácticas y fáciles de usar. O sea, los tips les puedo ir enseñando yo para que sea muchísimo más práctica hacia las guardias para ustedes, porque de nada sirve darte algo teórico si lo que más importa acá es darte los recordatorios y qué es lo que tenés que buscar para descartar, o sea, algo más práctico. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Sí, buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Yo llegué tarde a la reunión por cuestiones de trabajo. ¿Habrá alguna forma de que lo que veo que está siendo grabada la reunión nos llegue de otra manera? Sí, yo sé que queda grabada la reunión, y esto queda en la página del ministerio, en la parte de donde está capacitación, del CIPROSA. Sí, en la página del Departamento de Capacitación. Ahora les comparto el link por el chat. Ah, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Interesante tema. Gracias a ustedes por quedarse en la clase, digamos, y no aburrirse tanto. Hola, Dive, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Hola, Dive, ¿qué tal? Bueno, Buenas. para los que no me conocen, soy la doctora Matiachi de Gestión Sanitaria. Les agradezco a todos los que han participado en esta pequeña capacitación, a la doctora Dive también por preparar la misma. Y bueno, recuerden el contexto de las fiestas que vienen de Navidad, de Año Nuevo. Primero, recalcar lo que Dive ya había dicho, dejar los pacientes en observación, primero por el paciente, y en segundo lugar también cuidando nuestro sello, cuidándonos a nosotros, tener bien en claro cuáles son los criterios de derivación. Para el área programática sur, el Hospital Regional de Concepción va a ser el receptor de todo lo que es la urgencia por accidentes de tránsito. En el Hospital de Aguilares, más que nada, se ha pensado en que se pueda dar respuesta a toda lo que sea patología clínica. En el Hospital de Monteros, a lo cardiológico, ¿sí? De todas formas, cada uno de nuestros efectores, pacientes que no tengan criterio de que estos
con demasiada demanda, vamos a tener que también ver la forma de sostenerlo al paciente ahí, en nuestro efector hasta poder hacer la derivación. Por supuesto que para Capital sigue siendo el Hospital Padilla el lugar de referencia para el neurotrauma. Disculpe, doctora, no se escucha muy bien. A los quemados. Lo que estaba diciendo la doctora, que el Hospital Padilla es para los TEC, porque ahí tienen neurólogos, neurocirujanos las 24 horas y neurólogos las 24 horas. Si hay algún quemado, se remite al centro de salud. Serían los dos grandes referentes y dos patologías que pueden ser muy frecuentes en estas últimas, o sea, en estas fiestas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, los links nunca los mandan. Yo siempre escuché las charlas, todo, pero nunca los ponen a los links con las clases grabadas. Tienen que entrar en la página del ministerio, msptucumán.gov.ar, y sobre todo, si miramos de frente a la pantalla, hacia la derecha, abajo, dice capacitaciones, entran a capacitaciones, que eso depende de recursos humanos del CIPROSA, y ahí van a encontrar absolutamente todos los temas que se han grabado hasta el momento y están disponibles para consultarlos a cualquier hora y desde cualquier lugar o dispositivo. Perdón, disculpe, la primera parte, ¿cómo lo tengo que hacer? Ingresar a la página del ministerio. Sí, decilo, Dive. Bien, ingresar a la página del ministerio, msp.gov.com, digamos, Tucumán, digamos. msptucumán.gov.ar. Gracias. Ir a la parte inferior, donde hay un cartelito donde dice capacitaciones. Haces ahí clic, que es como un link directo, y ahí vas a ver todos los videos que ya hemos hecho nosotros durante estos meses, digamos, en cuanto a COVID, no COVID, y bueno, ahí va a estar grabada la clase, y entras a la clase y vas a poder verlo. Perdón, doctora, acabo de compartir el link de acceso directo al departamento de capacitación, está en el chat. Ahí, Doc, está en el chat, así que ahora haga clic ahí, el link, y ya va a entrar a la clase. Muchas gracias. Felices fiestas. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que les vaya muy bien en estas 2 semanas que se vienen muy atareadas, digamos. Y desde ya decirles de que estamos disponibles para ustedes, para los que necesiten, y ante cualquier duda, no duden en consultar. Importante que más adelante se les va a estar proporcionando los números de teléfono de los grandes hospitales para hacer las interconsultas pertinentes en el caso de alguna duda, para hacer derivaciones oportunas de algún paciente. Lo ideal es que antes de derivar un paciente, lo ideal, vuelvo a repetir, es que se traten de comunicar con el hospital que lo va a recepcionar. ¿Para qué? Primero, para alertar al hospital que lo va a recibir, cosa de que estén preparados para la recepción del paciente. Y en el caso de que tenga alguna patología, por ejemplo, un TEC moderado o grave, y lo tengan que derivar, lo deriven correctamente, y el mismo médico le puede estar ayudando a la asistencia en ese lugar hasta que se lo deriva al paciente. Importante la comunicación y el trabajo en equipo. No es lo mismo tratar de derivar un paciente en las mejores condiciones que pueda llegar yo a brindarle desde mi lugar de trabajo, que derivarlo por miedo todo sin verlo previamente, y después llega un paciente muy deteriorado. Eso siempre hago hincapié, la comunicación y el ponerse de acuerdo con el paciente, con el médico que lo va a recepcionar, y en el caso que no tenga nada de ese paciente, volverlo al sitio y que lo dejen en observación, si es que pasa. ¿Alguna otra pregunta o vamos finalizando? Sí, una pregunta, disculpe. Sí. Buenas tardes, buenas noches, soy la doctora Paola Correa. Supongamos, ustedes decían recién de que podíamos sugerir temas. ¿Cómo hacemos para hacerles llegar esas sugerencias? Porque en este momento no se me ocurre, pero puedo después mandar esas sugerencias. Pueden darle a sus jefes, digamos, para que ellos lo vayan a las respectivas áreas operativas, y de ahí le dan a la doctora Brepe, y la doctora Brepe me lo da a mí,
o anoten mi mail, mdmohamed, 2d al último, @gmail.com. Me pueden mandar un mail, se identifican bien de qué área es y bueno, y estamos en contacto. Muchas gracias, muy amable. No, no hay por qué. Bueno, ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias Ale, Matiachi, por haberte tenido el tiempo de compartir con nosotros. En la próxima esperamos encontrarnos y espero que le hayan disfrutado y hayan aprovechado esta pequeña clase introductiva de muchas más. Hasta luego. Muchas gracias y felices. Hasta luego, felices fiestas.